Buenas tardes, estimados empresarios y emprendedores de Cundinamarca. De parte del proyecto Bonos Empresariales de Innovación, les damos la bienvenida a nuestro taller del día de hoy, cómo definir los indicadores de innovación en tu empresa. Nos está acompañando la Corporación Industrial Minuto de Dios. Nuestro tallerista es Mario León Sasa. Bueno, Mario, bienvenido. Una vez más, él es ingeniero industrial con maestría en innovación, con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y es el director actualmente del Centro de Investigación de la Corporación Industrial Minuto de Dios. Espero, queridos participantes, que el taller de hoy sea de su total agrado y que las herramientas y los conceptos hoy suministrados los puedan implementar al interior de sus empresas. Les agradezco diligenciar la lista de asistencia para hacerles llegar las memorias y la grabación del taller. Y asimismo, al finalizar el taller, diligenciar la encuesta de satisfacción, un insumo muy importante para nosotros para poder día a día mejorar. También los quiero invitar a nuestro próximo taller del 23 de febrero, que es el próximo martes, que se llama Cómo estructurar proyectos de innovación en tiempos de pandemia. Bueno, Mario, te doy la bienvenida y te dejo con los participantes. Constanza, Dios te pague, muchas gracias por esa presentación. Bueno, un saludo muy cordial para todos, agradecido por este espacio que sacaron de sus agendas. Yo sé que pudo haber sido una jornada muy agitada, pero creo que estos espacios nos sirven mucho para hacer un alto en el camino y también empezar a incorporar algunos elementos que hacen parte de nuestro quehacer en las empresas, sea empresas ya establecidas o para los que tienen alguna idea de emprendimiento o están arrancando su negocio. Perfecto, entonces es muy importante que vayan conectando todos esos elementos que a través del programa tratan de brindar estas herramientas, digamos que no, en lo que más se pueda para que cada día mejoren sus negocios. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que digamos que para lo que es el concepto de innovación es muy importante. Siempre se ha hablado del tema de los indicadores o de, digamos que aquellos elementos que nos ayudan a medir de alguna forma si estamos logrando o no, digamos que un propósito. En este caso, digamos que todas las acciones que se plantean desde un sistema de innovación o de un modelo de innovación, siempre debe haber una conexión con la estrategia, ¿cierto? Siempre yo le digo a las empresas o a los emprendedores con que trabajamos, no se puede iniciar un proceso de gestión de la innovación o la implementación de un sistema de innovación sin antes revisar la estrategia. Y obviamente si no se tiene el plan estratégico, pues obviamente muy importante para los asistentes que lo vayan pensando, lo vayan estructurando, lo vayan trabajando, porque digamos que en todo negocio tenemos que tener un objetivo claro, tenemos que tener un futuro claro y orientar, digamos que las acciones hacia eso que queremos lograr en los próximos 3, 4, 5 años. Perfecto. Y de esas acciones, muy importante, digamos que tiene que ser transversal a todo ese crecimiento o a eso que pensamos en lo que puede ser una compañía en los próximos años, cómo la innovación incorpora, digamos que todas esas acciones. Perfecto. Desde el punto de vista de nuevos desarrollos de productos, de la sofisticación de los ya existentes, de mejoras en los procesos o mejoras en la estructura organizacional, en la forma en que nos comunicamos o relacionamos con nuestros clientes, en la forma en que comercializamos nuestros productos. Digamos que todo hace parte del concepto de innovación, pero digamos que transversalmente se deben manejar, digamos que con las directrices que se haya planteado la compañía hacia futuro. Perfecto. Yo sé que ahorita con el tema de lo que pasó el año pasado y lo que viene sucediendo durante lo que va corrido de este 2021, pues obviamente frente a lo que es el COVID, generó, digamos que muchos ajustes o muchos cambios en esos planes que tenían las compañías. Obviamente, digamos que la ventaja es que las empresas hoy en día tienen que ser muy flexibles. Hay cosas que uno nunca se imaginaba que iban a pasar, pero desafortunadamente para algunos pasaron y digamos que pasaron aceite y sobrevivieron, otros que no sobrevivieron,
otros que les fue supremamente bien y aprovecharon, digamos, que la circunstancia. Y digamos que la innovación un poco es aprovechar y apropiarnos, digamos, que de esos elementos y sacar el mejor provecho y pensar en cosas diferentes, en cosas que son, digamos que, diferenciadoras o que agregan valor a lo que hacemos y que en alguna medida ayudan al sostenimiento y el crecimiento de las compañías. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo que uno plantea desde, digamos que desde esa misma planeación, desde el mismo sistema de innovación o ese modelo de innovación que las compañías deben aplicar o implementar, pues digamos que la mejor forma de saber cómo va la cosa es a través de los indicadores. Y precisamente esta sesión de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Para algunos va a ser un tema un poquito ladrilludo, para otros digamos que también va a ser un tema de acordarnos de algunos elementos, pero aquí digamos que lo importante es que lo vamos a enfocar a la innovación. Sí, uno casi siempre habla de indicadores y habla de indicadores financieros y que nos ayudan a mirar el desempeño de la compañía, pero el esfuerzo que vamos a hacer hoy lo vamos a enfocar mucho a la innovación. Entonces vamos a ver algunos elementos, cómo va orientado el tema y al final hacemos un pequeño ejercicio entre todos. Perfecto, entonces al final les voy a pedir esa colaboración de que me ayuden a construir un pequeño ejercicio que tenemos en materia. Te he dicho, vuelvo y les recuerdo, en el chat les dejaron la relación para que diligencien la lista de asistencia. Recuerden que el material de hoy, la presentación y lo que utilicemos y el material complementario les va a llegar siempre y cuando se registren ahí y dejen sus datos. Perfecto. Entonces, muy importante eso y se los voy a estar recordando como para las personitas que vayan llegando. Y también al final les vamos a colocar para que me ayuden con una encuesta de satisfacción para ir mejorando cada día más. Muy bien. ¿Cómo definir los indicadores de innovación? Entonces vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es un indicador? Listo, digamos que esa es la primera reflexión que vamos a hacer. Y básicamente la definición formal de indicador es que es una expresión cuantitativa, perfecto, y ahí utilizamos, digamos que un elemento fundamental dentro de esa definición, que es cuantitativo, que suministra información sobre el comportamiento de una variable de un proceso en el tiempo. ¿Listo? Entonces, es una expresión cuantitativa, o sea, que puede tomar algo que es cualitativo, pero me lo lleva a algo que pueda medir, algo que pueda comparar de forma cuantitativa, ¿sí? Eh, pero digamos que también lo hago acotándolo en cierto tiempo o en cierto periodo de tiempo. Y obviamente, digamos que ese indicador, cuando yo voy midiendo ese indicador de forma periódica me va a dar el comportamiento de esa variable también en cierto periodo de tiempo. Listo. Y esto con el fin de orientar a los usuarios para determinar el grado de cumplimiento frente a la meta preestablecida. Perfecto. Entonces, generalmente, cuando se define un indicador, se define, digamos, que esa expresión matemática que la mide, pero también se debe definir una meta hacia la cual yo debo llegar en ese planteamiento sobre eso que quiere desarrollar frente a la definición, digamos, que de ese indicador que yo quiero establecer. Perfecto, para medir esa variable o lo que yo quiera medir dentro de mi sistema de innovación. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta esos elementos. Muy bien, les voy a pedir que apaguen o desactiven los micrófonos para que no tengamos ruiditos de fondo. Perfecto. Muy bien. Una definición apropiada de indicadores es aquella que se basa en garantizar que se realicen mediciones enfocadas en los diferentes objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, siempre debe haber una conexión con esos objetivos estratégicos de la empresa. La innovación no puede ser una rueda suelta, ¿cierto? Digamos que todo tiene una razón de ser y siempre en términos generales, cuando se plantean, digamos que la implementación de un sistema de innovación, y siempre que uno habla con los gerentes o digamos que los líderes de la compañía, pues obviamente ven en la innovación como un salvavidas o como una forma de sacar adelante las compañías independientemente del nivel donde estén o del nivel de desarrollo donde estén. Perfecto. Obviamente, implementar un sistema de innovación siempre la gente lo ve como un tabú, ¿cierto? Lo ve como un tabú y piensa que solamente lo pueden hacer las medianas o grandes empresas, pero en realidad digamos que es un
concepto que se puede hacer desde la empresa más pequeña, del micronegocio, desde un emprendimiento, una pequeña empresa, todo lo pueden hacer. Aquí, ¿cuál es digamos que la condición específica? Y es que efectivamente se saque tiempo para la innovación. Generalmente nos perdemos en el día a día, en las empresas, en cualquier tipo de negocio y nos dejamos absorber por el día a día, pasan los días, las semanas, los meses, los años y al final no hacemos nada diferente. Y estas empresas que efectivamente ven en la innovación como algo o como el camino para sacar o hacer cosas diferentes o generar valor dentro de sus estrategias, porque efectivamente sacan el tiempo de la forma en que sea. Perfecto, porque lo han visto como algo que es rentable para las compañías y que efectivamente al final genera unos resultados. Entonces, siempre ténganlo presente, debe haber una conexión con la estrategia de la compañía. Ahora bien, generalmente cuando se sacan los indicadores, esos indicadores se puede pasar de lo más general a lo más particular. Lo importante es que cuando se definan esos indicadores en cascada, pues obviamente se conecten los unos con los otros. Perfecto. Al final, vuelvo y repito, no se da como una rueda suelta. Y digamos que muy importante, que digamos que siempre cuando se implementa llamémoslo así, un sistema de innovación o un proceso de innovación en las compañías, siempre van a pedir resultados, ¿sí? Ustedes como gerentes o como dueños de las empresas o como líderes de las empresas o como personas que están pensando en crear sus compañías, pues obviamente digamos que van a tener, digamos que esa sensación de innovación en su compañía. Y en ese orden de ideas, digamos que los objetivos o esos indicadores, perdón, que yo defino para medir esos objetivos, es la única forma que me dice efectivamente si voy bien o voy mal. Perfecto, entonces es muy importante tener esa conexión. Ahora bien, generalmente cuando uno describe un indicador, hay unos elementos fundamentales para definirlos. Perfecto. Lo primero es un nombre, ¿cierto? Darle un nombre que digamos que en cierta medida haga referencia a lo que en sí me va a definir ese indicador, en sí en lo que me va a mostrar el indicador. Entonces toca ser muy claros en esa definición del indicador. Obviamente la idea es que sea lo más sencillo, lo más corto, pero digamos que lo más práctico y entendible posible por parte de todas las personas que hacen parte, digamos que de la compañía y en alguna medida están relacionadas con el indicador. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Lo otro es la definición o descripción, que básicamente consiste en definir o describir lo que se pretende medir con el indicador. Porque hay veces cuando uno le coloca un nombre al indicador, pues obviamente el nombre de por sí no me dice o no me muestra qué es lo que yo quiero medir. Y generalmente al interior de las compañías esto genera muchas ambigüedades y hace que en muchas ocasiones ese indicador no se mida o no se tomen los datos para su cálculo de acuerdo, digamos, que a lo que se tenía proyectado. Entonces, hay veces uno ve compañías donde, por ejemplo, lo delegan a alguien para sacar cierta información para calcular un indicador y cambian a la persona y la persona que llega, por alguna razón, digamos que toma datos erróneos o de otra forma porque no entendió, digamos que esa definición o esa descripción del indicador. Entonces, digamos que por eso es muy importante hacerlo. Listo. Con esto, cualquiera que conozca la caracterización podría interpretar los resultados y utilizarlos. Entonces, al final, digamos que todo este ejercicio, así digamos que suene un poquito escuelero, se hace necesario. Perfecto. Y obviamente para todos aquellos que en alguna medida han estado inmersos en procesos de gestión de la calidad o que digamos que están inmersos en algún proceso de certificación, pues obviamente digamos que les va a ser muy familiar, digamos que este tipo de contextos. Perfecto, entonces es muy importante darle un nombre a ese indicador que haga referencia a lo que vamos a medir. Segundo, definir o describir, hacer una descripción muy clara de lo que es lo que yo voy a medir. Perfecto. De manera que cualquier persona la pueda interpretar. Ahora, muy bien. Aquí toca utilizar un lenguaje muy sencillo, muy práctico, digamos que para hacer esa definición y muy importante es que si en algunos casos, de acuerdo, digamos que a la definición de esa batería de indicadores para el sistema de innovación, se utilizan algunas terminologías o algunas siglas específicas precisamente para hacer menos engorroso el proceso, pues obviamente es muy importante que utilicen un diccionario de indicadores o de siglas donde específicamente describan qué significa, digamos, que esa palabra clave
o esa sigla específica, digamos que dentro de la estructuración de esa batería de indicadores. Perfecto. Ahora bien, cuando les hablo de batería de indicadores, estoy haciendo referencia a la sumatoria de todos los indicadores que me van a ayudar a medir el sistema de innovación, específicamente solo y únicamente el sistema de innovación, o si yo los defino orientados también a medir el portafolio de proyectos de innovación, que en términos generales puede ser la suma de ambas, que digamos que lo que me permite es medir el sistema de innovación. Ahora bien, digamos que aquí hay una recomendación muy importante, y es que hay veces cuando empieza uno a construir los indicadores que nos van a ayudar a medir el sistema de innovación, pues empezamos a hacer un derroche de creatividad, a hacer un derroche digamos que de sacar un listado, digamos que completo, complejo, digamos que de indicadores, pero en realidad digamos que la recomendación en términos generales es que no se llenen mucho de indicadores, ¿cierto? O sea, sacarlos que sean más claros, indicadores que sean más relevantes, que efectivamente permitan, digamos que, hablando de indicadores. al sistema. ¿Esto por qué? Porque muchas veces uno va y mira, digamos que esa batería de indicadores en las compañías y son unas listas larguísimas que al final ni las miden ni los cumplen, o a la persona que le está haciendo la tarea tiene que dedicarle todo el tiempo para estar levantando información para diligenciar o hacer el reporte de los indicadores, pero aquí al final no aportan mucho, ¿cierto? Entonces digamos que la recomendación es ser muy prudentes con los indicadores que se definen, que no sean muchos, pero que sí sean muy importantes, digamos que para medir nuestro sistema. Perfecto, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que vean cuáles pueden ser los más importantes, los más relevantes, o digamos que de acuerdo a las experiencias que hemos tenido son los más utilizados. Perfecto, pero entonces es muy importante eso, el lenguaje en esa definición, en no sacar demasiados indicadores, utilizar digamos que aquellos que sean más claves o más relevantes para medir nuestro sistema. Bueno, el tercer punto tiene que ver con la formulación. Básicamente consiste, como está definido ahí, en definir la fórmula matemática o la ecuación, ¿sí?, que debe aplicarse para determinar el indicador. Perfecto. Ahora bien, esa fórmula matemática puede ser definido en porcentajes, puede utilizar lo que son sumatorias o restas, pueden utilizar lo que es divisiones, multiplicaciones, etcétera, pero al final digamos que la idea es que también dentro de ese proceso de formulación sea algo muy sencillo o muy fácil de interpretar, ¿cierto? Porque hay veces uno ve algunos indicadores y uno no dice, son estos dos datos dividido este, o es este solo dividido este y le sumo lo otro, ¿cierto? Entonces digamos que también tratar de reducir al máximo esa ambigüedad que se da en la misma estructuración de la fórmula matemática y hacerla de una forma fácil y entendible para que las personas lo entiendan. De hecho, he visto que es un ejercicio práctico, algunas personas en algunas compañías utilizan, por ejemplo, dentro de la estructuración de la fórmula matemática, por ejemplo, cuando hay paréntesis, utilizan colores. Entonces, saben o dependiendo de cada color, van utilizando el cierre de paréntesis para que la gente sepa exactamente cómo es la operación para calcular, digamos que o aplicar esa fórmula matemática. Perfecto, son ayuditas que de pronto nos facilitan, digamos que el cálculo del indicador. Una cosa muy importante, ya te damos tres elementos: el nombre, la definición y la formulación. Generalmente, donde más errores se cometen al momento de tomar, digamos que los datos, es precisamente en la definición de la fórmula matemática. ¿Listo? Entonces, generalmente, cuando se define esa batería de indicadores, es muy importante que a la persona que vaya a tomar las mediciones se le explique muy bien cómo debe hacerlo. Perfecto. Porque generalmente la persona que hace la toma o que hace el registro del dato no es el que lo genera, ¿cierto? Entonces, si hay otra persona o otra área de la compañía que genera, digamos que un dato que yo necesito para calcular un indicador, obviamente ellos pueden generar muchos datos o mucha información y tengo que saber exactamente qué le voy a pedir o qué me deben suministrar. Entonces, digamos que ahí debía haber una socialización muy fuerte o muy marcada para que todos los interesados o los stakeholders dentro de ese proceso
para el levantamiento, digamos que los indicadores, la entrega de los datos y el cálculo de la información, pues obviamente digamos que estemos todos hablando el mismo lenguaje. Y en el caso en que se cambie la persona o digamos que se le delegue a otra persona, sea de forma temporal o de forma permanente, pues obviamente darle muy bien la indicación y mostrarlo o hacerle, digamos que una pequeña inducción con respecto, digamos que a datos previamente calculados para que se familiarice con la fórmula y efectivamente la mantenga. Yo sé que hay, digamos que fórmulas matemáticas para calcular un indicador que son muy sencillas, ¿cierto? En ese caso no hay problema, ¿cierto? Con una indicación básica se puede dar, pero créanme que, digamos que dentro de la experiencia se han dado muchas cosas y uno hay veces ve y calcula un indicador o ve que lo calculan de una forma y luego le hace de trazabilidad al indicador y ve que están utilizando otra razón. Entonces, definitivamente no sirve como punto de comparación, ¿cierto? Porque si estoy viendo un indicador con una base y luego utilizo la otra, no tengo forma de hacer, digamos que dichas comparaciones para saber qué tanto está fluctuando, si se está comportando bien o no esa variable, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no hay problema. Como hay, listo, indicadores donde simplemente es la suma de algo, por ejemplo, no sé, el indicador es el número de iniciativas de innovación presentadas en el año, ¿cierto? Entonces, simplemente estamos hablando del número de iniciativas. Entonces, simplemente lo que yo hago es sumar, ¿sí? Sumar todo el año, día a día, semana a semana, mes a mes, y hacer el consolidado al final, ¿cierto? Puede que yo diga la periodicidad es bimestral, trimestral, semestral o anual, dependiendo de esa periodicidad, que vamos a conversar un poquito sobre el tema, pero obviamente es simplemente la suma de algo, entonces digamos que no es complejo. Ahora bien, se vuelve complejo siempre y cuando digamos que uno no esté duplicando la información, que también digamos que es muy importante y eso puede afectar digamos que muchas veces la medición de un indicador. Entonces, por eso es muy importante definir la fórmula matemática, así sea muy sencilla. ¿Listo? Muy bien. Otro elemento fundamental es la unidad de medida. ¿Listo? Cuando hablamos de la unidad de medida, estamos hablando básicamente de determinar las unidades en el que el indicador debe presentarse. Ejemplo, números, porcentajes, kilogramos, minutos, bultos, horas, viajes, ¿cierto? Kilómetros por hora, etcétera. Lo que ustedes vean que sea pertinente para definir, digamos, que esa medición. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante y es que la unidad de medida tiene que estar alineada, ¿sí? Con la fórmula matemática, ¿cierto? O sea, que por ejemplo no esté hablando de números o de sumatorias y luego yo diga que la unidad de medida es porcentaje, ¿cierto? Porque eso nunca nos va a cuadrar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta, digamos, que esos aspectos. O que, por ejemplo, yo esté, no sé, midiendo la reducción no sé, de gastos por proyectos de innovación y al final diga que la unidad de medida es kilogramos o porcentaje, ¿cierto? Entonces nunca nos va a coincidir, entonces debe haber una alineación entre esa unidad de medida. Muy bien. ¿Por qué se define o por qué es importante esa unidad de medida? Porque al final digamos que también me sirve como punto de referencia para saber si efectivamente la información que yo estoy levantando, el resultado corresponde, digamos, que a esa unidad de medida que yo necesite, ¿cierto? Entonces, generalmente la unidad de medida lo que yo necesito, que en términos, digamos que cuantitativos, que me dé una variable y en ese orden de ideas yo debo levantar la información para que en esa forma me llegue el resultado perfecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Frente a la periodicidad, digamos que en este caso consiste en definir cada cuánto debe medirse o presentarse o generarse un reporte de ese indicador. Esa periodicidad, digamos que depende mucho de la dinámica de las compañías. Y también aquí les quiero hacer una recomendación y es que generalmente lo importante dentro de esa medición es que esos periodos en los cuales se mida ese indicador sean lo suficiente y lo necesario para mostrar un resultado. Perfecto. Porque hay veces uno ve compañías que definen indicadores para medirlos de forma semanal, pero digamos que muchas veces no se puede dar un resultado de forma semanal. Un ejemplo, es que vamos a medir el número de proyectos de innovación. Perfecto. Pero generalmente un proyecto no se hace cada semana, ¿cierto? A no ser que sea una empresa muy dinámica, pues
que tenga un equipo de trabajo robusto, que esté todas las semanas o todos los días en pos de la estructuración de proyectos y cada mes yo pueda medir, digamos que eso, perfecto. Entonces, digamos que hay indicadores que difícilmente se puedan, digamos que llegar a medir. O, por ejemplo, la introducción de nuevos productos al mercado, ¿cierto? Entonces uno dice, yo semanalmente estoy metiendo un producto, si efectivamente es esa condición, yo lo puedo hacer. Pero si yo digo, es que más o menos estoy metiendo un producto o dos cada 6 meses o cada año, entonces obviamente eso me va a dar una luz para determinar efectivamente medir ese indicador. Perfecto. Obviamente, luego de que uno lo defina ese periodo y no se logre, obviamente no quiere decir que yo tenga que estar moviendo, digamos que esa periodicidad, sino que efectivamente debo ajustar mi proceso para garantizar eso, porque si en algún momento se dio y dejó de darse es porque está pasando algo. O estoy cambiando digamos que de productos o de desarrollos, o estoy cambiando, digamos que la estrategia, pero en términos generales es muy importante tratar de ajustarnos. Ahora bien, si es necesario ajustar el indicador, se hace, pero la idea es que no sea un tema de cada 8 días estarlo modificando para que me dé y mostrar un buen resultado perfecto, sino que efectivamente me sirva para medir un desempeño, en este caso de nuestro modelo de innovación. Otro aspecto importante tiene que ver con la polaridad. La polaridad, digamos que en términos generales, me indica o me ayuda a determinar si los resultados son mejores en la medida en que se hacen mayores o son mejores en la medida en que se hacen menores. Perfecto. Eso suena extraño, pero digamos que es muy sencillo de entenderlo. Hay unos indicadores que digamos que en la medida en que sus resultados son altos, quiere decir que son muy buenos. Pero en otro sentido, hay otros indicadores que en la medida en que son altos, son malos. Un ejemplo, para que todos lo entendamos. Supongamos la calidad, ¿sí? Cuando yo voy a medir la calidad, mientras más alta, eso quiere decir que es mucho mejor. Perfecto. Pero si yo mido la no calidad, ¿sí? Que también es un indicador, y es muy alto, eso quiere decir que es muy malo, ¿cierto? O sea, que es una variable muy mala, ese resultado es muy mala. Entonces, digamos que tienen los efectos contrarios. Entonces, depende de cómo yo plantee mi indicador, también digamos que es importante entender esa polaridad. Y esa polaridad, digamos que nos ayuda a entender si efectivamente hay una mejora en ese resultado o está desmejorando, digamos que esa variable en cuanto, digamos que a esa medición. Entonces, por eso es muy importante también tener en cuenta esa polaridad. La meta. Ahorita les mencionábamos que siempre que uno define un indicador, también es importante definir esa meta, ¿cierto? Y consiste en determinar el resultado esperado para ese indicador. Generalmente las metas se pueden plantear también de forma periódica. La recomendación es que generalmente esos indicadores se puedan llevar a una anualidad para que efectivamente, digamos que en términos generales, me ayude a determinar, digamos que el avance, digamos que dentro de esa estrategia. Pero digamos que en términos generales también hay indicadores que yo no puedo esperar a que pase un año para saber exactamente cuál fue el resultado, ¿cierto? Obviamente yo tengo que estarlo midiendo con cierta periodicidad y al final digamos que hacer un consolidado, pero digamos que muy importante tener en cuenta esas metas de acuerdo a esa periodicidad. Entonces, si yo digo, es que uno de los indicadores es el porcentaje de ingresos por venta de productos nuevos o servicios nuevos. Perfecto. Entonces, obviamente, digamos que debe ser un indicador que se mida de forma regular, de forma periódica dentro de, digamos que de las ventas y no esperar a que pase un año, mido exactamente cuánto he vendido y si no he vendido, entonces, uy, ¿y qué vamos a hacer? O sea, desarrollamos un producto y no hemos vendido nada, entonces, ¿qué acciones vamos a tomar? Mientras que si lo hacemos de una forma, digamos que más secuencial, no tan espaciada en el tiempo, sino un poquito más estrecho esa periodicidad, pues obviamente, digamos que eso me va a ayudar a determinar acciones para mejorar, digamos que el desempeño de la compañía, que es lo que buscamos digamos que con los indicadores. Perfecto. Al final, los indicadores lo que nos sirven es de fuente para tomar decisiones. Si estamos mejorando, si no estamos mejorando, entonces, ¿qué acciones planteamos? Y si estamos, digamos que mejorando, entonces, ¿qué nuevo reto nos vamos a plantear a través de la definición de nuevas metas? ¿Listo? En términos generales es eso. Entonces, cuando digamos que
se definen estos elementos que hacen parte, digamos que, de la construcción de eso que llamamos el diccionario de indicadores. Digamos que es muy importante tener en cuenta todas esas recomendaciones. Ahora bien, para muchos quizá suene como muy engorroso hacer todo este levantamiento de esta información, pero créanme que es muy importante. Esto solamente lo van a hacer una vez en el año. O sea, ustedes se van a sentar, hacen esto una vez en el año y simplemente lo que hacen luego es hacerle un seguimiento a la medición del indicador. Entonces hacen simplemente una revisión del cumplimiento de esas metas y si se está aplicando o no la fórmula como se definió para el indicador y no hayan, digamos, que fallos o malas decisiones por haber calculado mal los datos en la medición del indicador. Perfecto, entonces vale la pena sacar el ratico y calcular esos indicadores para cada una de las empresas. Muy importante, yo sé que muchos de ustedes ya tienen definidos algunos indicadores. Lo importante es que cuando se vaya a definir esa estrategia de innovación, no repitan los indicadores. O sea, hay unos indicadores que son corporativos, hay otros que efectivamente me van a ayudar a medir específicamente nuestro sistema de innovación. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente sumarle o agregarle nuevos indicadores para, digamos, que medir nuestro sistema, ¿sí? Ahora bien, también es posible que entre los indicadores que ustedes ya tengan definidos, ya tengan algunos que sirven para medir la innovación, ¿sí? O el impacto de la innovación en el negocio. Entonces, en ese orden de ideas, pues no necesitan crear nuevos indicadores, sino definir o determinar o agrupar esos indicadores para, digamos, que nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, pueden pasar esos dos eventos. Pero lo importante es que efectivamente hagan una revisión de lo que tienen en este momento y, digamos, que esas proyecciones que quieren tener a futuro con lo que es el sistema y toda la estrategia de la compañía y a partir de ahí empezar a construirlos. Muy bien. Entonces, al final, digamos que lo que se requiere es crear una ficha como la que ustedes ven ahí, una ficha sencilla en Excel donde se defina el nombre, se defina o coloquemos la definición de indicador, cuál es la fórmula matemática, cuál es la unidad de medida, cuál es la periodicidad, cuál es la polaridad, perdón, y cuál es la meta, ¿sí? Entonces estamos hablando de 7 elementos que son fundamentales, digamos que para definir o para construir ese diccionario de indicadores. Ahora bien, si ustedes ven que es necesario alguna otra columna para hacer una mayor descripción, alguna ampliación del indicador, lo pueden hacer, pero digamos que en términos generales, esta es la información más relevante, más importante o más clave al momento de definir nuestros indicadores o los indicadores de nuestro sistema de innovación. Listo, muy importante entonces tener en cuenta esos aspectos. Muy bien. Entonces ya hablamos al menos de cómo empezar a estructurarlos o cómo empezar a consolidar ese diccionario. Ahora bien, vamos a hablar de algunos indicadores, ¿listo? Para que nos sirva como de ejemplo, nos sirva como de referencia para nuestro ejercicio. Aquí hay mencionados algunos, igual dentro de la conversación voy a mencionar algunos otros, de hecho ya les he mencionado algunos, pero digamos que la idea es que nos sirva más como fuente de inspiración para, digamos, que aquellos que podamos tener en mente frente, digamos, que a lo que pensamos montar en cada una de nuestras empresas. Y una recomendación personal. Generalmente, cuando uno define los indicadores, uno, digamos que, y se los mencionaba ahorita, desde nuestra creatividad, de nuestra imaginación, empezamos a maquinar, empezamos a pensar ideales de cosas que podemos empezar a levantar, pero digamos que tenemos que ser muy conscientes y ser muy consecuentes con la información que efectivamente nosotros tenemos a disponibilidad o que podemos tomar o que podemos calcular para medir ese indicador. Perfecto. Por ejemplo, miren, hay un indicador que es, digamos que, muy mencionado. De hecho, creo que es de los más mencionados por alguna razón. Y es, por ejemplo, el porcentaje de ingresos o los ingresos percibidos por la venta de nuevos productos o por productos innovadores, ¿cierto? Obviamente toca definir hasta dónde un producto es innovador, ¿cierto? Que es otra cosa, ya vamos a conversar un poquito sobre eso. Pero cuando uno va, digamos que directamente a la fuente de la información,
que quizás sea, digamos que información contable y financiera, y uno dice, bueno, necesito el dato de cuánto vendimos por productos innovadores, y flop, eso no lo discriminamos. O sea, si vamos a hablar que productos innovadores es el producto A y B, ¿sí? Efectivamente, en el registro de las ventas nosotros no tenemos caracterizado eso, tenemos la suma total de los ingresos, pero no lo tenemos definido. Entonces, para hacer ese ejercicio, tocaría hacer un reproceso impresionante para poder calcular exactamente cuáles fueron los ingresos de esas ventas, o si es el cálculo del porcentaje, hacer la comparación dentro de esos factores que me ayudan a determinar ese porcentaje. Entonces, hay veces tenemos esas limitaciones o esas restricciones frente a, digamos, que lo que es el levantamiento de información. Perfecto. Ahora bien, sí quiero ser muy honesto con ustedes, y algunas compañías, precisamente cuando digamos que llegan a ciertos niveles en la implementación de sus sistemas de innovación y quieren hacer una trazabilidad completa del sistema, en muchos casos crean sus propios sistemas contables. Perfecto. O tienen sus sistemas contables y hacen algunos ajustes o modificaciones al software para poder calcular o tener alguna información específica frente, digamos, que a lo que tiene que ver con el concepto de innovación. Perfecto. Otro ejemplo. En algunas compañías, por ejemplo, les parece importante medir las inversiones realizadas en proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando van a hacer ese cálculo no tienen el dato, o sea, no lo tienen discriminado. Simplemente todos los gastos van a unas cuentas genéricas de la compañía y todo se va allá. Entonces, para hacer el levantamiento de esos datos por, digamos que inversión en esos proyectos, pues obviamente digamos que tienen que hacer un reproceso impresionante que uno diría que casi que es imposible, aunque no, digamos que imposible no hay nada, pero sí digamos que muy engorroso, muy complejo y quizá muy costoso para las compañías. Listo, entonces digamos que hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, ¿por qué les estoy mencionando esos indicadores específicamente? Resulta que, por ejemplo, hay algunos programas que tienen el Estado, así como digamos que ustedes están siendo beneficiarios de este programa de bonos a través de la gobernación, a través del ministerio, con el apoyo de Impulsa, Conet. Bueno, digamos que pueden aplicar a otros beneficios, y para esos beneficios muchas veces les piden algunos indicadores específicos o les piden alguna información relevante. Por ejemplo, en este momento hay un beneficio para las compañías que trabajan o tienen claro el concepto, digamos que de innovación, desarrollo tecnológico, investigación, y generalmente están haciendo proyectos en esa línea, ¿cierto? Están innovando, están haciendo desarrollos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un programa que es el de reconocimiento de unidades de I+D+I en las compañías, que si las empresas aplican a ese reconocimiento les va a permitir aplicar a ciertas convocatorias para acceder a recursos para desarrollar esos proyectos de innovación. Pero resulta que cuando uno va a mirar ese reconocimiento, lo primero que le empiezan a hacer es a preguntarles una serie de información que no la tenemos, y que si implementáramos este tipo de indicadores o este tipo de herramientas, la responderíamos fácilmente. Entonces, por ejemplo, les van a preguntar cuántas son las inversiones en innovación, investigación o desarrollo tecnológico al año, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el indicador FLOP, ¿cierto? No tengo cómo responder a esa inquietud, y es una información que es súper clave para otorgarles ese reconocimiento. O, por ejemplo, cuántos proyectos de innovación e investigación ha desarrollado la compañía en los últimos 3 años, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la información, pues obviamente ponerme a buscar en los últimos 3 años cuáles han sido mis proyectos, cuáles han sido las inversiones, pues obviamente me va a tomar un tiempo hacer ese cálculo. Entonces, por eso en esa medida, muchas empresas de una vez dentro de su estrategia empiezan a planificar o definir esos indicadores que son importantes, que son claves, que no son rellenos, sino que al final les van a servir para algo, para medir mi sistema, pero también, por ejemplo, para aplicar o postularme a eso. Y de hecho, muchas veces creo que a ustedes cuando, por ejemplo, aplican una ayuda de alguna entidad del Estado o alguna entidad externa, les piden alguna información y muchas veces no la tenemos, y casi siempre es información o tiene que ver con algún indicador de nuestro sistema de innovación. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a medirlo
o a tener presente, digamos, que este tipo de herramientas en el día a día de nuestras compañías. Y vuelvo y repito, sin hacerlo muy complejo, muy engorroso, sino tomando la información que sea importante, que sea relevante y que al final me muestre cómo va avanzando mi compañía. ¿Listo? Muy bien, generación de nuevos conceptos. En la generación de nuevos conceptos, eh, digamos que existen pueden existir muchos indicadores. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, el número de ideas de productos nuevos o de mejora de productos ya existentes. En algunos casos, cuando yo hablo de mejoras de productos, estoy hablando, por ejemplo, de productos que ya tienen cierta vigencia, ¿cierto? En algunos casos, algunos lo llaman sofisticación de productos. Entonces, pueden ser, yo mido el número de ideas de productos nuevos o de mejoras de productos ya existentes, perfecto. Y en ese orden de ideas, pues obviamente, digamos que puedo tomar cierta comparación. Ese, digamos que indicador es muy importante, ¿sí? Porque yo en cierta medida, cuando implemento un sistema de innovación, siempre cuando lo hablamos, digamos que en reuniones anteriores, cuando mostramos lo que puede ser un modelo básico de innovación, siempre hablamos de que el modelo arranca es por las ideas, o sea, el combustible básicamente son las ideas que presentamos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el insumo principal son esa cantidad de ideas que nos lleguen. Entonces, obviamente va a ser un indicador de medición supremamente importante para nuestro sistema. Eh, una cosa muy importante. Generalmente, cuando una compañía implementa su sistema de innovación y cuando arranca con la medición de esos indicadores específicamente, digamos que en esas etapas iniciales de la implementación del sistema va a pasar algo que es muy curioso. Perfecto, es muy curioso porque siempre se dan las compañías, o sea, nunca he conocido digamos que un comportamiento diferente. Y es que cuando arranca la implementación de un sistema y yo empiezo, por ejemplo, a medir el número de ideas innovadoras, ese indicador se dispara, ¿cierto? Empiezan a llegar ideas y se comporta como una campana de Gauss, ¿sí? Entonces lo que hace es que empieza creciente, llega a un punto que llega a su punto máximo y empieza a decrecer. Entonces me genera como una forma de campana invertida, ¿cierto? Empieza a crecer, llega a su punto máximo y vuelve a decrecer, a decrecer, a decrecer. Listo. Eso es muy normal que ocurra en un sistema de innovación, porque la gente inicialmente presenta muchas ideas, tiene muchas cosas en su cabecita, empieza a plantearlas, pero cuando yo empiezo a hacer la revisión de, digamos que de esas ideas, a calificarlas, a evaluarlas, a mirar la profundidad y el valor que generan esas ideas para la compañía, pues obviamente cada vez son más exigentes y a la gente también se le van agotando las ideas. O sea, hoy puedo tener 2 o 3 ideas, pero mañana voy a tener 2 y pasado mañana una y quizá la próxima semana no se me va a ocurrir ninguna, ¿cierto? Porque esa capacidad creativa también se va perdiendo y si no la motivo, si no la impulso, pues obviamente cada vez van a ser menos y menos y menos y menos y menos las ideas. Perfecto, entonces ese comportamiento es muy normal para que aquellos que estén aplicando, estén implementando o vayan a implementar, entiendan que ese comportamiento es muy normal en casi todas las variables o en casi todos los indicadores de un sistema de innovación. Entonces, al principio se van a disparar, empiezan creciendo, creciendo, llega un punto en que luego disminuyen. ¿Cuál es la clave? ¿Cierto? ¿Cuál es la clave, digamos que en todo esto, para hacerle, digamos que seguimiento, trazabilidad a esos indicadores frente al sistema? Es que deben buscar generar acciones que permitan que esa decadencia o ese punto de declive en los indicadores no llegue a cero, ¿cierto? O sea, quizás se mantenga muy cercano, digamos que al cero, pero efectivamente, digamos que tratar de generar acciones para que siempre hayan ideas, por ejemplo, en el caso de las ideas, de nuevas ideas o en este caso, de sofisticación o mejora de productos en cualquiera de las dos vías, entonces tratar de que no se vuelva cero. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se vuelve cero, eso quiere decir que nuestro sistema en alguna medida está muriendo. Perfecto. Ahora bien, hay un tema aquí muy importante también, digamos que en la gestión de todo lo que es el tema de los indicadores de innovación de una compañía o de una empresa, de un emprendimiento, de una micro, pequeña o mediana empresa, y es que tampoco tenemos todos los recursos o las capacidades para volver, llamémoslo así, realidad o ejecutar un proyecto sobre todas las ideas que nos llegan. Entonces siempre va a haber un proceso de filtrado, un proceso de selección, un proceso de priorización,
como lo vimos en alguna de las charlas pasadas, pero al final digamos que la idea es que lleguen pocos, pero lleguen muy buenos, ¿cierto? Que lleguen muy pocas ideas, pero muy buenas. Que las mejoras que les hagamos a los productos sean pocas, pero que sean muy buenas y significativas. Perfecto. Que digamos que todas aquellas cosas que hagamos de cara a mejorar el sistema no sean tan exageradas o tan complejas, pero lo poquito que hagamos, digamos que sea muy bueno. Entonces ahí también se mide la efectividad. Perfecto, entonces muy importante tener en cuenta eso. Entonces, repito, frente a lo que es la generación de nuevos conceptos, el tema de sumar o medir cuántas ideas me están llegando es muy importante. Errores que se cometen cuando uno define este tipo de indicador o forza el indicador. Miren, he conocido compañías donde obligan a las personas a proponer ideas para lograr el indicador, ¿cierto? Eso es un error, ¿listo? Porque cuando a las personas se les forza que por obligación usted tiene que presentar 2 o 3 ideas al año de innovación, eso les puede generar un estrés. Y si son poco creativas, quizás las vayan a matar o les pasen la carta de renuncia. Perfecto, entonces es muy importante eso, que digamos que las estrategias que se definen, digamos que sean muy manejables, pero no sean de carácter obligatorio. Ahora bien, lo importante también es que a nivel de compañía, cuando se planteen metas, que es diferente, yo planteo una meta y busco a través de estrategias que se cumplan esas metas, es como incentivo, motivo o desarrollo acciones para efectivamente dar cumplimiento a ese indicador. Un ejemplo, ¿listo? Supongamos, es que la empresa definió que uno de los indicadores era el número de ideas de nuevos productos que presentan los colaboradores de la compañía. ¿Listo? Y la meta es 10 ideas al año. Perfecto. Entonces, tengo mi indicador y tengo mi meta. Listo, no importa la fórmula. Ahora miramos el tema. Pero resulta que van 6 meses y nadie ha presentado una idea. ¿Sí? Uy, ¿yo qué hago? ¿Los obligo o vengo y los siento aquí hasta que no salgan con no me escriban aquí una idea, entonces nadie se puede parar? O si no tienen una idea, entonces les paso la carta o me tienen que pasar la carta de renuncia o les paso la carta de despido, ¿cierto? O sea, no llegar a esos extremos. Entonces, generalmente, uno lo que recomienda es desarrollar alguna actividad específica a través del planteamiento de un reto, a través del planteamiento, digamos que alguna acción de mejora que pueda ser resuelta por muchas de las personas de la compañía, o lanzarles, digamos que ese reto a través de, no sé, de una cartelera o alguna herramienta que yo disponga para que efectivamente motive, digamos que a que las personas propongan algo. Entonces, hay veces, uno lo que hace es un pequeño taller, un pequeño ejercicio, donde a la luz de un problema, una oportunidad, una necesidad, se hacen ciertas dinámicas y al final la gente sin saber están planteando 10, 20, 50 o 100 ideas para algo que quizá veían como no sé, un taller de capacitación o algún ejercicio, como lo llamamos en algunos casos, una pausa activa, ¿cierto? Entonces digamos que no es forzarlo, pero es buscar el mecanismo para lograr alcanzar esa meta dentro del indicador. Perfecto, entonces digamos que son mecanismos que se recomiendan para ese logro. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Otro, algunos, por ejemplo, plantean que una buena medición es el horizonte temporal en la planificación estratégica de los nuevos productos. Eso quiere decir que, por ejemplo, algunas compañías que son muy prolíferas en el desarrollo de nuevos productos hacen una planeación cada año o cada 2 años para nuevos desarrollos. O sea, ni siquiera lo alinean al plan estratégico, porque el plan estratégico puede ser a 4 o 5 años, sino que hacen acotamientos más cortos dentro de esa planificación y planean los desarrollos, digamos que en ese año o en ese tiempo. Entonces, algunos lo hacen a horizontes de 1 año o 2 años o 3 años, etcétera. Generalmente, muchas de las compañías que optan por aplicar ese indicador lo hacen a 2 años. Para serles honestos, ese indicador lo hacen las compañías más grandes y que, digamos que dentro de su estrategia tienen claramente establecido que si cada año, cada 2 años no sacan productos, están muertos, están fritos. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes ven compañías muy grandes que tienen sus unidades de I+D+I o tienen sus grupos de investigación o trabajan con grupos de investigación, pero es porque tienen que estar sacando permanentemente nuevos productos, nuevos desarrollos al mercado. Perfecto. Muy bien.
El tercer indicador de ejemplo es la duración media del ciclo de vida de las diversas gamas de producto. ¿Eso qué quiere decir? Em, eh, muchas veces, o yo digo que la mayoría de las veces, cuando se define o cuando una compañía crea un producto, casi que lo hace a perpetuidad, ¿cierto? No sé, a Marisasa le dio por crear o construir un negocio para hacer lapiceros, ¿cierto? Y resulta que desde que nació la idea, han pasado 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y Mario no le ha hecho modificaciones a ese lapicero, ¿cierto? O sea, yo creo que en términos generales nací con este y voy a morir con este mismo lapicero, perfecto. Y es un error grave, porque no existen productos, digamos que a perpetuidad, digamos que mantengan esa condición. Es más, hoy en día hay compañías que digamos que se reconocen por un producto, pero que si ustedes van y ven su modelo de negocio es totalmente diferente, y ese producto que uno cree que es vitalicio es solamente uno de cientos de productos que tiene la compañía, que si fuera solamente por ese no sobreviviría, ¿cierto? Y por eso digamos que la diversificación en su portafolio de productos o la redefinición en su estrategia de negocio o en su modelo de negocio, pero digamos que mantienen cierta particularidad, ¿cierto? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿cierto? Porque alguien me va a decir, pero es que Coca-Cola desde que yo nací hace, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 años, ya el producto existía y la compañía permanece, ¿cierto? Entonces, sí, el producto permanece, perdón, pero digamos que como modelo de negocio la compañía ha cambiado totalmente y es uno solo de todos los productos que pueda tener la compañía. Perfecto. De hecho, el mismo producto ha cambiado. Ya uno encuentra el Light, encuentras Cero o otra gama de productos que son derivados precisamente de eso, precisamente buscando identificar eso. Entonces, en ese orden de ideas, generalmente los productos en las compañías tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Donde se desarrolla, se introduce al mercado, llega a su cúspide donde más se vende y luego empieza la decadencia, decadencia, decadencia hasta el punto en que el producto se convierte en producto línea o producto base y muchas veces desaparece, ¿cierto? Hay productos que no alcanzan a sostenerse en el tiempo. Listo, entonces muy importante eso. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. Cuando uno empieza a revisar eso desde el concepto de innovación, pues muy importante que esos llamémoslos productos que se convierten en base, se sigan vendiendo, ¿cierto? Porque esos productos son los que les van a dar recursos para inyectar a nuevos desarrollos y no simplemente sacarlo del mercado y trabajar en uno nuevo, no. O sea, la idea es que si bien ese ciclo, digamos que va en decadencia, es garantizar que se sostenga para que ese sostenimiento me dé plática para invertir en cosas nuevas. Perfecto. Pero siempre hay que tener presente que difícilmente un producto va a permanecer toda la vida como un producto, digamos que estrella o un producto importante para la compañía. Siempre hay una decadencia. Entonces hay unas compañías que miden ese ciclo de vida. Perfecto. Y midiendo ese ciclo de vida, ellos saben que si ese ciclo de vida es de 2, 3 o 5 años, saben que previo a ese cierre del ciclo de vida tiene que estar sacando un producto sustituto que reemplace eso. Entonces ahí vienen los otros indicadores que les mencionaba, por ejemplo, el tema de sofisticación del producto o nuevos desarrollos precisamente para reemplazar ese que ya en cierta medida está, llamémoslo así, muriendo. Listo. Pero vuelvo y repito, no es que cada vez que llega ese ciclo, entonces, como dice el cuento, apague y vámonos, dejemos ese producto ahí, sigamos con otro, inventémonos otro. No, o sea, digamos que es un tema paralelo. Perfecto. Donde usted lo ve más visible es, por ejemplo, en el tema de tecnología, ¿sí? Ustedes hoy compran un smartphone y se dan cuenta que a los 6 meses es obsoleto, ¿cierto? A los 6 meses ya están sacando el 2, el 3, el 4, el 5, el B2, el B3, el B4, ¿cierto? O sea, van sacando referencias es porque les van haciendo modificaciones. Entonces, digamos que en el concepto de tecnología es donde se tiene más claridad sobre el ciclo de vida, digamos que de cierta gama de productos. Entonces, digamos que es muy importante también extrapolar, digamos que esas condiciones a otros productos o a otros servicios. Perfecto. Inclusive los servicios, porque muchas veces uno cree que los servicios no evolucionan, pero con el pasar de los años
las empresas necesitan cosas diferentes o los clientes o los usuarios van necesitando cosas diferentes, entonces hay que ir ajustándonos o modificándonos, digamos que de acuerdo a eso. Inclusive hasta las carreras, ahorita, bueno, ahorita no, hace algunos años se viene hablando de que carreras que hoy existen en 5 años no van a existir o no van a tener demanda. Y en 5 años o 10 años van a existir carreras que ni siquiera hoy hemos pensado. Entonces, precisamente también porque se han venido identificando esos ciclos, también digamos que de vida de algunas carreras y esas demandas, entonces eso aplica para cualquiera. Perfecto, entonces hay algunos productos o algunos servicios que requieren, digamos que más la aplicación de ciertos indicadores que otros. El otro indicador que ustedes ven ahí también es ayuda, digamos que en ciertas condiciones, por ejemplo, el porcentaje de jefes de proyectos formados en técnicas de creatividad. Puede ser ni siquiera el porcentaje de jefes, puede ser el porcentaje de personas o de facilitadores o de directores o de líderes de la compañía formado en técnicas de creatividad. Este es simplemente un ejemplo. ¿Por qué lo traemos a colación? Resulta que en la mayoría de las compañías, por no decir en todas, cuando implementan un sistema de innovación, siempre encuentran una dificultad en el sistema y es precisamente ese resultado que yo les mostraba de la campana, por ejemplo, frente al número, a la generación de ideas de innovación. Entonces, se empieza una campaña, hay un pico y luego empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, hasta que llega casi a cero o a cero. Lo que se ha detectado es que casi siempre es porque las personas en cierta medida van perdiendo su creatividad, ¿cierto? Y no se les van ocurriendo cosas, no se les ocurren cosas diferentes a lo que ven en la cotidianidad. Pero resulta que existen algunas técnicas, herramientas o metodologías que ayudan, digamos que a fomentar esa creatividad en las personas. Entonces, muy importante que en las compañías, por ejemplo, cuando estén muy metidos en el tema de innovación y les esté pasando, digamos que ese tipo de cosas, o antes de que les pasen, por ejemplo, capacitan o forman personas que, digamos, que dinamicen o hagan algunos ejercicios al interior de la compañía o apliquen esas técnicas o esas herramientas de creatividad. Entonces, digamos que eso ayuda mucho para que las personas estén, digamos que, poniendo sus pensamientos, digamos que a otro nivel de cara, digamos que a resolver muchos de los problemas o de las necesidades que tenga la compañía vía innovación. ¿Listo? Entonces, hay algunas compañías que lo miden. Y de hecho, cuando digamos que el tema del sistema de innovación es tan permeado hacia una cultura dentro de la compañía, casi siempre buscan capacitar a todas las personas en algunas de las técnicas o herramientas de creatividad, ¿cierto? Entonces eso inclusive tiene un alcance mucho, mucho mayor. Pero es precisamente porque es un problema, yo diría que crítico en todo sistema de innovación. Siempre digamos que uno de los conceptos es la generación de ideas, pero para generar ideas hay que ser muy creativo. Listo, así esa creatividad, digamos que sea muy volada y planteemos cosas de locos, pero al final entre tanta locura podemos llegar a encontrar algo que saque a la compañía de una crisis o que mantenga o garantice la sostenibilidad de una compañía en el tiempo. Perfecto, entonces muy importante eso. De ideas. Cuando hablamos de desarrollo de productos, este tema también es supremamente importante. Hay algunos indicadores, por ejemplo, el porcentaje de tiempo de desarrollo. Ese porcentaje de tiempo de desarrollo puede ser de medio de varias formas. Casi siempre va orientado cuando es porcentaje de tiempo, ojo con eso, pueden ser medio de varias formas. Una es porcentaje de tiempo de desarrollo. En este caso, la reducción en la duración media entre la concepción de una idea y su lanzamiento. Es decir, que si a mí se me ocurre una idea de un producto o de un nuevo desarrollo y mientras lo vuelvo a una realidad y lo llevo al mercado, pueden pasar 6 meses, 12 meses, 2 años, 24 meses, no sé, 5 años, eso depende del producto, del desarrollo. Pero digamos que cuando hay algunas compañías que empiezan a medir el tiempo, el porcentaje de tiempo de desarrollo y es cada vez cuánto me voy reduciendo, digamos que esa duración. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante sacar o lanzar productos lo más rápido posible al mercado. Y generalmente cuando una compañía, por ejemplo en el caso de ustedes, en la empresa que sea, están pensando en una idea, créanme que existen muchas otras que están pensando en cosas similares. Y en ese
orden de ideas hay un cronómetro que están dando, que está rodando para ver quién la saca primero. Y resulta que detrás de eso existen otros conceptos, por ejemplo, como el temas de propiedad intelectual. Y si, por ejemplo, uno de ustedes está pensando en un desarrollo, la competencia está pensando en otro y la competencia lo sacó primero y protege ese producto o protege ese desarrollo, ustedes no pueden hacer nada. Todo el tiempo que le hayan metido, los 6 meses, los 12 meses, los 2 años, eso se fue a la basura porque ya tienen que hacer algo totalmente diferente. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso muchas compañías introducen, digamos, que ese indicador. Eh, Hay otro que, por ejemplo, es el tiempo de desarrollo. Miren que son diferentes. Uno es porcentaje de desarrollo medido en la reducción y cada vez cómo hago para reducir el tiempo de desarrollo de un concepto. ¿Listo? Y el otro es el tiempo de desarrollo, es decir, cuánto me demoro, medido en semanas, medido en días o en meses, que yo me demoro para hacer un desarrollo. Obviamente también esos tiempos, digamos que deben ser muy prudentes, de acuerdo, digamos que también a esos antecedentes, a esos históricos que tiene la empresa para no ir, digamos que ahí la embarrar. ¿Por qué? Porque si uno muchas veces le pone a colocar una meta, un indicador a una persona que no está familiarizado con el indicador, pues puede cometer errores y pone a todo el mundo a trastabillar en su medición. Por ejemplo, un desarrollo farmacéutico, ¿cierto? O sea, un desarrollo farmacéutico mientras se define la necesidad, mientras se hacen las pruebas, mientras se hacen los ensayos, mientras se hacen una serie de mediciones y me dan la autorización para sacarlo al mercado, pueden pasar años, ¿cierto? 4, 3, 4, 5, 6 años, quizá más. De eso depende, digamos, que del desarrollo que yo esté haciendo. Entonces, obviamente, digamos que toca ser prudentes con eso. Perfecto. Entonces, muy importante eso. Como hay cosas que se hacen en una compañía que me ha pasado, o sea, he tenido experiencias donde alguien propone una idea para hacer algo nuevo y uno le pregunta, bueno, ¿y cuándo nos vamos a sentar a armar el proyecto y para cuándo lo tienes? Y le dicen a uno, no, es que no es sino que me dé la orden y mañana se lo entrego. Entonces uno dice, me demoro más armando el proyecto que haciendo el desarrollo. Entonces, que son conceptos como esos, pero toca ser prudentes también, digamos que dentro de la definición o planteamiento de los indicadores. Perfecto. Otro indicador que va muy asociado a algunos de los que teníamos anteriormente era el número de productos rediseñados. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente, dentro de las escalas de innovación, generalmente manejamos 4 escalas. Perfecto. La primera es mejora continua, ¿cierto? O sea, todas aquellas cosas que hacemos por mejorar algo en los procesos, en los productos, que generalmente están muy ligados a lo que son la implementación de algunos sistemas de calidad, etcétera, que la misma norma nos obliga a mejorar. Entonces, digamos que esas mejoras continuas son el escalafón más básico dentro de lo que es un sistema de innovación. El segundo son las innovaciones incrementales, ¿cierto? Esas innovaciones incrementales quiere decir que son innovaciones que yo le hago a algo que ya existe, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un producto, entonces le voy haciendo cositas. Entonces, volviendo al ejemplo del lapicero de la fábrica de lapiceros de Mario, entonces digamos que yo ya tengo mi producto, caí en cuenta que si no le hago alguna cosa adicional voy a salir del mercado, entonces me dio por poner una linterna, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo necesite algo y alumbrar, entonces un botoncito aquí y alumbro con mi lapicero. Perfecto. Pero miren que es el mismo concepto del lapicero. Le estoy haciendo o le voy añadiendo cosas. Entonces, básicamente, ese rediseño de productos está enfocado, es algo que ya existe y yo le voy haciendo ajustes. Ahora bien, cuando hablo de productos aquí, pueden ser tangibles o intangibles, ¿cierto? O sea, servicios o productos. Perfecto, para que no distorsionemos un poquito el concepto. Entonces puede ser a ambos. Perfecto, productos o servicios. Entonces yo puedo rediseñar también servicios. Para algunos, rediseñar servicios puede ser complejo, ¿cierto? Pero digamos que metodológicamente se maneja muy similar al rediseño de un producto. Muy bien. Rediseño de procesos productivos y comerciales. Miren, era algo que les comentaba al principio. Uno puede innovar en cualquier cosa, ¿cierto? Generalmente las personas o las compañías hablan de innovar en tecnología o en algo tangible. No. Yo también puedo innovar en procesos, ¿sí? En la forma en que yo comercializo el producto o le llego a mis clientes, en la misma estructura organizacional, en el modelo de negocio. O sea,
yo puedo innovar en cualquier cosa. Entonces, desde ese orden de ideas, también es posible rediseñar procesos dentro de la compañía, tanto productivos como digamos que comerciales. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, el número de nuevos o mejorados productos introducidos el año pasado, o sea, cada año que pasa, ¿cuántos productos introduje, sean nuevos o mejorados, digamos que dentro de esos desarrollos? Perfecto. O cuál es el número de nuevos procesos y mejoras introducidas en el año. Entonces, digamos que también muy importante empezar a hacer ese tipo de mediciones. ¿Cuántos procesos mejoro yo en el año? Entonces, en una compañía yo tengo, no sé, 3, 4, 5 o 6 procesos, pues obviamente todos pueden ser susceptibles de mejoras. Ahora bien, hay compañías que dentro de su estrategia, y vuelvo y me devuelvo a esa planeación estratégica, a planificación estratégica, a esa definición de esos objetivos y esos indicadores, resulta que muchas compañías dentro de su estrategia la definen, por ejemplo, enfocada a la reducción de costos, ¿cierto? O sea, hay compañías claramente que definen su estrategia para reducir costos y todas las innovaciones deben ir enfocadas a reducir costos. Perfecto. Entonces mejoran sus procesos, mejoran sus productos, cambian los insumos, materias, procesos, ta, 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 ta. Al final digamos que buscan eso. Entonces digamos que para este tipo de compañías, por ejemplo, este indicador es supremamente importante. ¿Cuántos mejoras introducen a sus procesos o cuántos nuevos procesos incorporaron para hacer más eficientes, digamos que, su ejercicio? Listo, entonces muy importante eso. El otro, número de propuestas de mejora recibidas por parte de los colaboradores, los empleados o los proveedores o los clientes. Este tema también es muy importante porque resulta que precisamente para esas compañías que tienen esas estrategias claramente definidas, para ellos es muy importante que desde la misma operación del negocio, de la misma operación de los procesos, las personas que estén involucradas en ello o los interesados en ese proceso sean los que propongan ideas de mejora. Perfecto. O sea, nadie mejor para proponer ideas que alguien que está metido en el cuento, ¿cierto? Si yo estoy manejando una máquina especializada en algo, yo sé, digamos que cómo funciona y en qué se puede mejorar. O si estoy metido en un proceso, yo sé cómo funciona y cómo se puede mejorar. Entonces es muy importante, digamos que, tener en cuenta esos conceptos. Ahora bien, aquí hay digamos que dentro de ese último indicador, miren que ya se están involucrando a los proveedores y a los clientes. Hoy en día hay una tendencia mundial muy fuerte a que digamos que el desarrollo de una estrategia o la implementación de un sistema de innovación no sea tan cerrado. ¿Cerrado qué quiere decir? Que sea con los mismos colaboradores de la compañía, las mismas 3, 4, 5, 20, 50, 200 empleados, sino que efectivamente quizá fuera de las paredes de la compañía existen otros conocimientos, otras habilidades que permiten, digamos, que mejorar algunos aspectos, sea al interior de la compañía o de cara a sus productos o servicios para llevarlos a sus clientes, etcétera. Entonces, hoy en día se están desarrollando acciones conjuntas entre proveedores y los mismos clientes. Los clientes porque son los que demandan o plantean necesidades sobre algo o mejoras sobre algo o malas experiencias sobre algo, y los proveedores porque son los que están conociendo los nuevos desarrollos en insumos, materiales, etcétera, etcétera. Entonces pueden ir haciendo un proceso de transferencia, ¿sí? A esa empresa, o los clientes lo pueden estar, digamos que también planteando acciones de mejora. Ahora bien, muy importante que cuando se planteen este tipo de indicadores, efectivamente se midan, ¿sí? Como les conté en alguna de las sesiones pasadas, he estado en compañías donde esas, digamos que planteamientos de los clientes, esas acciones, esas notas que toman los clientes para mejorar los procesos, así suene como una queja o un reclamo y que luego los meten a la basura, pues obviamente se acaban de botar una fuente muy importante de información o de insumos precisamente para estas acciones de mejora. Perfecto, entonces para muchas compañías sí es muy importante, se dan a la pela de leer esos desengaños de los clientes o esas quejas o esos reclamos, pero generalmente cuando una persona lo escribe es porque sí, digamos que hay una razón de peso para hacerlo. Perfecto, entonces es muy importante tener en cuenta eso y por eso digamos que hay algunos indicadores que ya empiezan a involucrar proveedores y clientes. Yo sé que para muchos no es fácil, pero créanme que hoy en día hay una tendencia mundial hacia esto y ya los proveedores y los clientes, digamos que en cierta medida
tienen, digamos que, o están dispuestos o predispuestos, digamos que a participar en este tipo de acciones. Muy bien, gestión del conocimiento y la tecnología. Este tema es supremamente importante y ya se los mencioné en algún momento, porque muchos de los desarrollos que ustedes van a hacer o que están haciendo, planean hacer, o que sus compañías, digamos que dentro de su estrategia tienen planeado desarrollar, pues obviamente se va a generar un conocimiento, se va a generar un activo intangible supremamente importante. En términos generales, digamos que esa gestión del conocimiento y la tecnología puede permitir o comprar tecnología o adquirir tecnología o transferir tecnología o desarrollar tecnología. Y en alguno de esos casos va a estar involucrada, digamos que temas de propiedad intelectual. Y eso, obviamente, digamos que puede ameritar temas como registros de patentes, registros eh, eh, de productos o algún tipo de protección o registro de software, cualquier cosa de ellas, a través de patentes o modelos de utilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí se definen algunos indicadores. Uno de ellos es el número de nuevos productos introducidos el año pasado gracias al aporte sustancial de tecnología. Ya digamos que este es un diferencial con alguno de los que veíamos anteriormente, porque ya aquí involucramos la tecnología, ¿cierto? Digamos que como uno de los componentes. Otro indicador puede ser el número de proveedores externos de tecnología con los cuales hemos trabajado en el último año, precisamente por el indicador que veíamos anteriormente. Entonces ya existe un relacionamiento muy grande, digamos que entre proveedores y la empresa demandante. Entonces en este caso, digamos que se desarrollan proyectos conjuntos entre ambos y es una buena forma de medirlo. Ustedes igual han escuchado el concepto del ecosistema de innovación, que digamos que se ha trabajado mucho desde el ministerio, desde la gobernación, desde Impulsa, de Connet, digamos que relacionarlos con otros actores para que no vean que están solos. Entonces, una de esas partes muy importantes es esa conexión con el ecosistema y hace parte también, digamos que, de este tipo de indicadores. El tercer indicador que se plantea ahí está muy relacionado con el número de patentes, modelos de utilidad desarrollados en los últimos años. Ya uno define si es a 3, a 4, a 5 años o a 2 años. Generalmente, el horizonte de tiempo de este tipo de indicadores es más bien a mediano plazo, ¿cierto? Yo creería que no es inferior a 2 años, porque mientras se hace un desarrollo y mientras se define si efectivamente es algo innovador o algo totalmente diferente y se hace todo el proceso de solicitud de la patente, pueden pasar 2, 3 años. Perfecto. Entonces, digamos que no es que se me ocurrió algo hoy y mañana lo voy a ir a patentar y pasado mañana entonces ya tengo la patente. No, eso no es tan inmediato, ¿cierto? Nada más el protocolo después de haber hecho la solicitud de la patente y mientras se la otorga pueden pasar 6 meses, 1 año perfectamente. ¿Listo? Entonces, nada más en el proceso de solicitud. ¿Listo? Y sin hablar del tema de desarrollo. Entonces son tiempos que toca manejar y ser prudentes con eso. Ahora bien, ¿por qué se menciona este tipo de indicador? Porque resulta que hoy en día hay compañías que valen por la patente o esa propiedad intelectual que tienen sobre algo, ¿cierto? Hay compañías que son valiosas por eso y es un activo intangible. Entonces, cuando van a negociar la empresa o cuando van a comercializar la empresa o van a buscar accionistas o inversionistas, generalmente están ligados, digamos que, a, a ese intangible. Perfecto. De hecho, un dato curioso, les cuento, para los que están arrancando con su negocio, para los emprendedores o aquellos que tienen poco tiempo en el mercado y están buscando algún tipo de inversionista o algo así. Muchas veces los inversionistas lo primero que preguntan es, ¿eso que usted tiene está protegido? ¿Es una patente? ¿Lo tiene registrado o no? Cuando ese punto uno dice que sí, le digo que acabaron de abrir una ventana porque es la mejor carta de presentación o como dice el cuento, yo ya tengo ahí, es como cuando uno va a empeñar algo, ya tengo la alhaja ahí, ¿cierto? Ya tengo al menos en qué me presten. Porque el resto hay negocios donde simplemente tú vas con la intención del negocio pero ¿qué más tienes? No, las ganas de trabajar, ¿cierto? Entonces, para digamos que un inversionista eso no tiene mucho peso. Entonces, hay muchas compañías que valen por eso. Hay ejemplos. Hoy en día hay, por ejemplo, compañías que desarrollan, por ejemplo, las ollas atómicas, las ollas a presión, ¿cierto? Son compañías que valen por la patente. Si no tuvieran esa patente hace años, el mercado las hubiera arrollado. Pero hoy en día valen porque tienen una patente y esa patente, digamos que si alguien quiere hacer algo similar a eso, tiene que pagar unos derechos
sobre el uso, digamos, que de esa tecnología. Entonces, valen es por esa patente, ¿listo? Y así van a encontrar muchos negocios. Bien. Vamos a hacer una cosita para que no se me duerman. Entonces, la idea, vamos a hacer unas pequeñitas preguntas. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que vamos a ir contextualizando algunas de las cosas. Entonces, Alex, te pido el favor a ver si nos ayudas con la primera preguntita y les voy a pedir el favor muy grande a todos. La van a encontrar en el chat y que me ayuden a responder. De acuerdo, digamos que el planteamiento que la pregunta que nos plantea Alex, entonces vamos a darle una respuesta ahí. Perfecto, entonces ya Alex la colocó ahí. La primera pregunta nos dice, un indicador nos suministra información sobre el comportamiento de una variable de un proceso en el tiempo. ¿Eso es falso o es verdadero? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a ver, van respondiendo ahí en el chat. ¿Listo? Si es falso o verdadero. ¿Listo? Vuelvo y repito, la primera pregunta, un indicador nos suministra información sobre el comportamiento de una variable de un proceso en el tiempo. Muy bien, verdadero. Robinson, Alex, perfecto. Natalie, verdadero. Listo. ¿Alguien opina diferente? Muy bien, Jairo, muchas gracias. Carlos, verdadero, perfecto, muy bien. Uy, han estado en la jugada. Listo, Alejandro, Nidia, Javier, excelente. Listo, efectivamente, digamos que en términos generales, un indicador, como lo hablamos, digamos que tiene una acotación en el tiempo, entonces precisamente digamos que es una de las características o condiciones específicas que tiene, digamos que la definición de un indicador. Muy bien, bueno, ya entramos en calor. Alex, ayúdame, muy bien Angie, verdadero, perfecto. Alex, ayúdame con la segunda pregunta, vamos a ver cómo nos ayudan. Dice la pregunta número 2, cuando caracterizamos un indicador de innovación y hablamos de definir la meta de este indicador, nos referimos a definir cada cuánto debe medirse y presentarse el indicador. B, determinar si los resultados son mejores en la medida en que se hacen mayores o menores. Y C, determinar el resultado esperado del indicador. ¿Cuál de las tres, A, B o C, hace referencia a la segunda pregunta? Vamos a ver, muy bien, Jairo. La C, Alex, la respuesta es la C, muy bien. Natalie, la C. Angie, súper, muy bien. Vamos a ver si hay alguien que tenga un concepto diferente. Nidia, Yolima, Carlos, perfecto, súper, muy bien. Bueno, han estado en la jugada. Vamos a ver. Listo, efectivamente, sí. Cuando definimos, cuando hacemos la caracterización de un indicador y hablamos obviamente de la meta, estamos hablando de determinar el resultado que esperamos de ese indicador, ¿cierto? Ese resultado que esperamos, obviamente dentro de ese horizonte de tiempo o dentro de ese periodo del cual definimos el indicador, entonces es muy importante eso. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es el resultado que esperamos de ese indicador? Alex, bueno, vámonos de una vez con la tercera, ya que estamos votados. Vámonos entonces con la tercera pregunta. Muy bien. Tercer pregunta, dice, el indicador del número de patentes, modelos de utilidad desarrollados en los últimos 3 años es un indicador de gestión del conocimiento, gestión de la tecnología. A ver, muy bien, Jairo, gestión del conocimiento y la tecnología. Robinson, A. Perfecto, esa sí está calientica, esa está recién, muy bien, excelente. Vanessa, Angie, Robinson, Alex, súper, 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 súper. Natalie, excelente, la A. Listo, perfecto. Muy bien, Javier, Natalie, listo, excelente, muy bien. Listo, efectivamente, digamos que fue lo último que vimos, que les comentamos, entonces efectivamente hace parte de la gestión del conocimiento y la tecnología, obviamente orientado a la gestión del conocimiento de las compañías. Aquí simplemente quiero cerrar con una observación y es que en mi experiencia personal, profesional, acompañando las empresas,
creo que digamos que esta última área dentro de lo que es la medición de la innovación es de las menos utilizadas o de las menos aplicadas. Yo tengo claro de que las compañías, digamos que su know-how, su conocimiento se centra es en su producto, en su servicio, y que para, digamos, que llegar a este tipo digamos que de resultados orientados a lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento, pues obviamente tienen que involucrar a terceros, como dice el cuento, zapatero a tu zapato, pero créanme que al final se vuelve algo valioso para una compañía. El solo hecho de hacer un desarrollo y que eso se pueda proteger y volverlo, digamos que un intangible a través de una patente de modelo utilizado, de invención, digamos que eso es muy valioso para una compañía. Entonces, obviamente, hay entidades expertas también, ahorita que hablamos del ecosistema de innovación, también entender que hay a través de algunas entidades, como por ejemplo la gobernación y otras entidades que sacan convocatorias específicas y les dicen a las empresas, hey, miren, si usted tiene algún desarrollo para patentar, nosotros les ayudamos. Perfecto. No sé, les damos el 70, el 80, el 50% de lo que cuesta el proceso, usted identifica con quién lo quiere hacer y nosotros le damos el resto de la plata. ¿Listo? Entonces, eso hace que, digamos, que esos costos, digamos, que sean también menores o ese impacto, digamos, que dentro de los ingresos de la compañía de cara a invertirle, digamos, que a este tipo de resultados, digamos, que sean mucho más manejables y efectivamente, digamos, que pueda ser un potencial muy grande para el crecimiento de las compañías. Entonces, muy importante que lo tengan presente. Listo, muy bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Como hasta ahorita, digamos que esto ha sido más carreta mía, vamos a hacer lo siguiente como equipo. Bueno, antes de arrancar con este pequeño ejercicio, les reitero que en el chat van a encontrar el link para diligenciar la lista de asistencia. Perfecto, para que les les llegue la presentación y les llegue el material. Perfecto, entonces es muy importante que lo diligencien y también les van a colocar, digamos que el link para hacer la calificación o la evaluación del taller. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer el siguiente taller. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, lo vamos a construir entre todos. Dice, estructurar al menos 3 indicadores de innovación que hagan parte de la batería de indicadores corporativos para medir la innovación. ¿Listo? Entonces voy a cambiar la presentación y voy a sacar una matriz, una pequeña matriz para que construyamos ese indicador. ¿No? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Listo? Para que entonces me colaboren. Voy a cambiar aquí un poquito la presentación. Regálenme un segundo. Y voy a utilizar esta matriz en Excel. Vamos a ver. Ya se me perdió. Regálenme un segundito. Listo. Listo, ahí están viendo una matriz en Excel. Lo voy a hacer un poquito más grandecito. Muy bien, voy a ocultar estas celdas y vamos a arrancar de cero. Listo. Muy bien, entonces vamos a definir 3 indicadores. Bueno, al menos los que alcancemos. Todavía tenemos tiempecito, tenemos unos minuticos para hacerlo. Bueno, ¿qué se les ocurre? Vamos a abrir los micrófonos. Si alguien quiere plantear un indicador, el que se le ocurra, obviamente, digamos que con base a esta conversación, y lo vamos a empezar a construir entre todos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué indicador creen que nos puede servir para medir nuestro sistema de innovación? O digamos que en la medida en que estemos implementando, queramos implementar un indicador de innovación. Perfecto. Puede ser el de producto.
Productos Listo, nuevos. Víctor. Entonces, listo, productos nuevos. Muy bien, vamos a hacerlo así. Listo, Víctor. En ese caso, digamos que cuando hablamos de productos nuevos, es el número de nuevos productos desarrollados por una compañía, más o menos. Sí, versus la cantidad de productos que se tengan. Ok, entonces puede ser, muy bien, porcentaje de productos nuevos desarrollados por la compañía. Vamos a hacerlo así en términos generales. La pregunta te la hacía precisamente porque a veces genera ambigüedad. Muchas veces, por ejemplo, mira, cuando tú lo defines dentro de ese porcentaje de productos nuevos comparados con los que tiene la compañía, es diferente a la suma de los productos nuevos. Perfecto, muy importante eso. Listo. Sí, tienes toda razón. Entonces, mira que se mide de forma diferente, pero es muy buena tu planteamiento. Entonces, en este caso, estamos hablando de los productos, vamos a hacerlo así, productos nuevos sobre productos existentes o ese portafolio de productos que tiene la compañía, y para que me dé porcentaje lo multiplico por 100, más o menos, ¿cierto? Esa podría ser. Sí, eso está eso. Listo. Entonces, miren, muy importante el ejemplo que nos plantean. Listo, que ahí digamos que rompemos esa primera premisa y es precisamente la concepción del indicador. Entonces, la clave está en la definición y en la formulación. Entonces, yo lo puedo plantear de diferentes formas. El otro, por ejemplo, miren, número, puede ser número de nuevos productos. Si no alcanzan a ver, espera, yo lo hago más grandecito para que todos lo vean. De nuevos productos desarrollados por la compañía. Ahí se podría pensar en productos desarrollados por la compañía mes a mes, o queda muy corto para Buena enmarcarlo en observación. un periodo. Sí, entonces miren, en ese caso, Víctor, ¿cuál es mi recomendación? Que de acuerdo, digamos, que a los tipos de desarrollos o a los desarrollos que haga la compañía, definan por históricos cuánto más o menos se pueden desarrollar. Perfecto. Un ejemplo. A ver, es que es una empresa que está dedicada, por ejemplo, a sacar a sacar cursos de formación online. Listo, es un ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cada cuánto podría sacar un nuevo curso al mercado? Entonces uno dice, puede ser cada 6 meses. Listo, porque si no lo saco cada 6 meses, pues obviamente mi oferta, que es semestral, se puede quedar corta. Entonces generalmente uno puede decir número de nuevos productos desarrollados por la compañía cada año, ¿cierto? Acotando un poquito lo que tú mencionas. ¿Cuál es mi recomendación? Generalmente, para el indicador de nuevos desarrollos o sofisticación de productos ya existentes, mi recomendación es que coloquen una meta anual, ¿cierto? Porque digamos que así ustedes lo midan semestralmente, si la empresa no es muy prolífera en desarrollos, el indicador va a ser 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Entonces digamos que no va a ser muy significativo entre un periodo a otro. Pero cuando lo hago, por ejemplo, cada año, el resultado es mucho mejor. Perfecto. Ahora bien, yo les mencionaba una cosita ahorita, Víctor, y es la siguiente. Resulta que muchas veces, cuando yo le doy una periodicidad muy larga al indicador, cuando lo voy a medir, me meto en problemas, porque si el indicador es el indicador es anual y yo voy en noviembre a medirlo y no tengo nada, imposible en un mes hacer un desarrollo, ¿cierto? Entonces no lo cumpliría. En ese orden de ideas, sí lo que uno pide es que el monitoreo del indicador se haga, por ejemplo, con una periodicidad semestral, para que eso me permita que si en el primer semestre no hice nada, en el segundo sí, digamos que pueda acelerar el proceso. Perfecto. Es más o menos. No sé si ibas a hacer alguna observación, Víctor. No, que en el caso de desarrollo de nuevos productos, no es que la empresa esté produciendo nuevos o sacando nuevos desarrollos pues tan seguidos, digamos, asociando a lo que comentabas
del indicador anual. Entonces me parece que está dentro de lo normal que el indicador sea medido, en este caso, cada año, en este caso puntual. Sí, o sea, mi recomendación es que generalmente para que tenga un impacto lo hagan cada año, pero que efectivamente sí le hagan seguimiento al resultado. Para que al final, cuando vamos a tomar el dato en noviembre o en diciembre, ay, Dios mío, no hemos hecho nada y ya en un mes, 2 meses nada se puede hacer. Entonces, digamos que es un tema que toca irlo trabajando. Perfecto. Y miren, importante tu planteamiento, Víctor, porque esas dos definiciones y esas dos fórmulas me hablan de productos nuevos. ¿Sí? Por eso coloqué tu ejemplo y coloqué esta otra definición. ¿Listo? Y miren, eso es como para no generar ambigüedades. Listo, muy bien. Víctor, entonces en este caso, por ejemplo, para ese indicador que planteaste, pues obviamente la unidad de medida va a ser porcentaje. ¿Listo? Que debe ser una coherencia entre lo que se da en la definición, entre la fórmula y lo que yo voy a obtener al final. ¿Sí? Y por ejemplo, miren que... UND. ¿Cómo, Víctor? En el segundo sería que unidades. Exacto. Puede ser o número, algo así, más o menos, el número, ¿cierto? O puede ser unidades. ¿Listo? Es válido. ¿Listo? Miren que en este caso la fórmula simplemente me dice sumatoria de nuevos productos, o sea, 1 más 1 más 1 más 1, al final yo los sumo todos cuantos los desarrollé en el año y esa es mi suma, perfecto. Pero son formas diferentes de medirlo. Ahora bien, para este ejemplo, ¿cuál de los dos es más importante? ¿Cierto? Ahí sí no les tengo la respuesta, eso depende mucho de la estrategia de la compañía. Listo. Si, por ejemplo, la estrategia de la compañía es aumentar el portafolio de productos, es mejor el segundo. Perfecto. Pero si, por ejemplo, la estrategia de la compañía es diversificar el portafolio con base a los ya existentes, es más importante el primero. Listo. Entonces, por eso depende mucho de la estrategia de la compañía. Y por eso les decía yo, no es llenarnos de indicadores, sino determinar efectivamente qué es lo más importante y lo más necesario para hacerlo. En este caso, mi recomendación para el ejemplo es escoger uno de los dos, ¿sí? No aplicar los dos. Perfecto, uno de los dos, pero al final digamos que me mide el avance frente a lo que son productos nuevos. En este caso, por ejemplo, la periodicidad en ambos casos puede ser anual, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, no hay problema, ¿cierto? Aquí digamos que se puede dar esa combinación y al final el resultado yo lo puedo medir de forma anual o de forma semestral, si digamos que la periodicidad es muy, digamos que muy acelerada, muy rápida, ¿cierto? Hay proyectos que si a los 6 meses no lo tienes en el mercado, ni lo saques, entonces están permanentemente trabajando en nuevos desarrollos, entonces hay otros que los van acelerando y los hacen mucho más rápidos. Muy bien. Polaridad. Recuerden que cuando hablamos de polaridad, hablábamos si definir si aumentando, digamos que es bueno o puede ser malo. En este caso, digamos que, ¿qué diríamos? ¿Es positivo si aumenta o es positivo si disminuye? Para el caso del primer planteamiento. ¿Qué opinan? ¿Es positivo si aumenta o mientras más alto sea el indicador? ¿O es al contrario? Muy bien. ¿Quién hace algún comentario? Muy bien. Aquí les voy a ayudar entonces. Les voy a ayudar con el segundo. Productos. Entonces está diciendo, si mi indicador es el número de nuevos productos desarrollados por la compañía cada año, pues obviamente es, pongámoslo, es positivo. Al aumentar. Perfecto. O sea, mientras más aumenta, digamos que es positivo. En ese orden de ideas, ¿qué opinan del primero? ¿Es igual? Mientras más alto es positivo, mientras que el número de productos versus el número de productos existentes vaya aumentando es positivo.
¿El porcentaje no mide eso o sea, el porcentaje aumentaría en la medida que aumenten? Exacto. Muy bien, Víctor, exacto. En la medida en que aumente ese porcentaje, porque yo estoy diciendo, miren, es la digamos que es la relación entre los productos nuevos versus los que yo tengo, mientras obviamente más alto o vaya creciendo el número de nuevos productos frente a los existentes, el indicador va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entonces, en la medida en que va aumentando, es positivo, es buenísimo, es muy bueno. Entonces, igual, digamos que en ese orden de ideas, entonces positivo al aumentar. Muy bien. Ahora bien, la meta. La meta, como se los mencionaba ahorita, es un tema que se debe basar en históricos o muchas veces en algún tipo de promedio o alguna información que tenga la compañía. Generalmente, dentro de la definición de los indicadores, esta es la variable más compleja, porque quizá cuando definamos la meta nos podamos echar la soga al cuello, como dicen muchos, ¿sí? Nos podamos estar suicidando. En ese caso, mi recomendación es tratar al máximo de sacar algún histórico que se tenga en la compañía. Entonces, por ejemplo, arranco nuevamente con el ejemplo 2. Supongamos, es que en mi empresa más o menos en los últimos 4 años, en los últimos 3 años, están sacando en promedio 2 productos al año. Ah, entonces 2 productos al año, listo. Pongamos entonces más o menos, si ese es el promedio, 2. Listo. Pero ¿qué sucede? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no nos trazamos una meta más retadora y subimos un poquito más la vara? Y en vez de hacer los 2 que veníamos haciendo cada año, ¿por qué no hacemos 3? Ya tenemos la base, pero entonces pellizquémonos un poquito, hagamos un mayor esfuerzo. ¿Listo? Así, más o menos, suena como muy deportivo, pero así puede ser la definición de un indicador. ¿Listo? Habrán otros que dicen, ni por el carajo, o sea, si escasamente somos capaces de hacer 2 por esta y esta y esta y esta razón, entonces si hay una justificación o una sustentación, o definitivamente se plantea ese nuevo reto o aumentar esa vara con base en algún argumento, entonces se mantiene o se ajusta. Perfecto. Pero así en esos términos coloquiales, como se los estoy mencionando, digamos que es una forma de definir el indicador. Primero, basado en estadísticas, basado en información que se tenga, ¿cierto? O digamos que complementado con algún reto o alguna estrategia que se tenga. Perfecto, muy bien. Pero ahí faltaría Sí, relacionar el, el impacto que tiene el volumen de productos hacia afuera o el grupo, el conjunto de productos nuevos que han tenido impacto afuera y cuál ha sido la relación costo-beneficio al interior de la empresa muy bien. frente al proceso de costo de D+I. ¿Cuánto costó sacar una cafetera nueva, un producto nuevo, un pocillo nuevo, lo que sea? Entonces, ahí, si es más, aumenta más, pues si el costo fue costosísimo, pues Sí. entre más productos, pues no va a ser significativo. Javier, Entonces, mira, eso que planteas es supremamente importante. A ver, digamos que en términos generales, cuando uno empieza a definir estos indicadores, la recomendación es que al máximo traten de medir precisamente, y como tú dices, ese impacto del despliegue de la estrategia de innovación en todo lo que tiene que ver con la compañía, ¿cierto? En los procesos, en nuevos desarrollos, en inversiones, en ingresos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otro indicador puede ser el ingresos eh, por nuevos productos, ¿sí ves? Entonces, yo puedo definir tantos indicadores, perdón, tantos indicadores como quiera, pero digamos que cada uno de ellos tiene una connotación. Ahora bien, por ejemplo, tú lo que dices, ese impacto o esa relación de costo-beneficio, digamos que hay diferentes formas de medirlo. ¿Cuál es el cuento aquí? ¿Cierto? Que digamos que cuando tú construyes ese indicador, tener claridad para qué te sirve, digamos que dentro de esa estrategia, y efectivamente si eso te aporta en algo para la operación del negocio. En este caso, por ejemplo, si yo invierto, ¿cierto? Si yo invierto en nuevos desarrollos, en la sofisticación o en la creación de cosas nuevas, al final eso tiene que tener una retribución económica para la compañía, ¿cierto?
Entonces, en ese caso, por ejemplo, se mide esos ingresos por nuevos productos, pero ya yo también puedo medir, por ejemplo, inversiones, ¿cierto? Pueden ser de varias formas, porcentaje de inversiones en I más D más I, ¿cierto? Entonces, eso me obliga también a medir, digamos, que qué tanto estoy invirtiendo yo de mi operación, digamos que en esos proyectos. Y vía ingresos es cómo yo esté recuperando esas inversiones. Perfecto, entonces yo puedo decir, es que mi porcentaje de inversiones en I más D es al menos el 3% de los ingresos de la compañía, ¿cierto? O sea, yo empiezo a construirlo, pero al final digamos que tiene que haber también una contraprestación, es que ingresos empiezan a generar o empiezan a llegar a la empresa por esos desarrollos. Perfecto. Ahora bien, por ejemplo, uno puede medir, digamos que en cierta medida, el valor agregado que incorpora un producto, digamos que en una compañía, o sea, qué tan valioso es desarrollar o no ese producto comparado con otros. Entonces, digamos que existen una serie de herramientas o metodologías que te ayudan precisamente a medir, digamos que todos esos aspectos y luego llevarlo, digamos que a manera de un indicador. Entonces, Javier, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este orden de ideas existen muchos indicadores que uno puede, digamos, que empezar a plantear para medir, digamos, que ese impacto o todas esas acciones que en nuestro sistema de innovación vía desarrollo, sofisticación o mejora de procesos o ajuste en el modelo de negocio o lo que sea que tenga que ver con la innovación, al final me genere un impacto, digamos, que dentro de la compañía. Y O como tú lo dices, adicional, esa relación costo-beneficio que se mide precisamente midiendo dos variables, o sea, qué tanto le meto yo, pero qué tanto estoy recuperando. Ahora bien, hay una cosa muy, muy importante que sí yo quiero ser muy honesto y muy transparente con eso. Las inversiones en innovación se dan en la medida en que la empresa las planifique, ¿cierto? O sea, yo dentro de mi planeación cada año digo, este año le voy a meter X plata a un proyecto de innovación o a varios proyectos, etcétera, etcétera. Pero la recuperación o el ingreso o la recuperación de esa inversión o ese retorno digamos que de esa inversión se va a dar en el mediano y en el largo plazo, ¿cierto? O sea, lo que ustedes inviertan hoy lo van a recuperar o lo van a retribuir mañana o pasado mañana, ¿cierto? Hablando en términos, digamos que de espacios de tiempo. No es que inmediatamente yo le metí 10 pesos y ahí mismo los voy a recuperar. Perfecto. Digamos que la innovación, precisamente, se los mencionaba en sesiones pasadas, también es un tema de asumir riesgos, de entender que si tú haces una inversión hoy, no, la vas a recuperar es más adelante, ¿cierto? En el mediano y en el largo plazo, eso depende del desarrollo que estés haciendo, pero que obviamente digamos que ese esfuerzo sí va a valer la pena, porque en esos 2 o 3 años van a pasar muchas cosas y tú vas a salir al mercado con algo totalmente nuevo. Y en ese orden de ideas, mientras más inviertas, mientras más desarrollos haga, más rápido los vas a estar sacando al mercado. Entonces, por eso hay compañías que invierten muchísimo en nuevos desarrollos, pero cada 4, cada 6 meses están sacando cosas nuevas. Sí, y eso es frecuente, porque ya la dinámica del negocio ni siquiera se los pide, se los exige, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un tema también a tratar, que muchas veces no se da en la mayoría de nuestras compañías, pero que si efectivamente hay una cultura hacia eso, yo siempre he dicho que las empresas que más esfuerzo hagan en esto, pues obviamente van a marcar una diferencia en el mercado y créanme que eso se va a reconocer, eso se va a notar. Listo, pero muy, muy buena tu observación, Javier. Y Víctor, muchas gracias por el ejemplo. Ahí en ese caso, por ejemplo, para ese primer indicador, que es el porcentaje de productos nuevos desarrollados, ya uno igual se plantea una meta. O sea, supongamos, es que en mi compañía tenemos un portafolio de 10 productos. Perfecto. Y cada año estamos sacando uno nuevo. Entonces, eso quiere decir, bueno, entonces más o menos uno de 10, eso quiere decir que es el 10%. Entonces, yo digo que la meta es un 10%. Así a ojímetro, ¿cierto? Pero mire que sacando datos o estadísticas o históricos. Entonces puede que alguien diga o que se plantee, bueno, entonces ¿por qué no lo aumentamos a un 20% este año? Listo. Importante, esos planteamientos de las metas, de los indicadores, la recomendación es que la hagan en equipos, ¿cierto? Que no sea algo lanzado o planteado por alguien, sino que si ustedes como líderes o gerentes o dueños
sí, o líderes de la compañía en alguna de las áreas, les toca hacer la definición, es plantearlo, pero la definición o ya la toma de la decisión de la meta real tiene que ser en un consenso con las personas que más conocen, digamos que de ese indicador en la empresa y que puedan aportar y determinar si se mantiene o se aumenta, pero es una decisión de un equipo. No, la recomendación es que nunca la haga una sola persona. Perfecto. Así en mi empresa seamos 2 o 3 personas, o sea, sacar un rato entre los 2 o los 3 y definir, va, el indicador es este y la meta es esta. Perfecto, muy importante eso. Bueno, dudas, sugerencias, recomendaciones, vuelvo y le reitero, a los que no han llenado la lista de asistencia lo pueden hacer, ahí está el link y la encuesta de satisfacción se los agradezco muchísimo. Bueno, vamos a mirar si hay alguna inquietud, alguna duda. Muchas gracias por el ejemplo, Víctor, muy práctico, de hecho nos ayudó para hacer una comparación que era muy importante que revisáramos. Vamos a ver si alguien ha planteado alguna observación. Muy bien, ya Alex nos colocó ahí el link para la lista y para la encuesta de satisfacción. Mientras hacen sus preguntas también les hago la invitación, les reitero la invitación de Constanza para que asistan al próximo taller, el próximo martes. Muy bien, Alejandro, semestral anual, listo, perfecto. Vamos a ver. Bueno, igual quedan los canales abiertos por si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Aquí voy revisando. Listo, perfecto. Bueno, creo que no hay dudas. Alex, otro podría ser número de productos patentados según lo visto. Alex, sí, perfectamente. Miren, ese indicador de productos patentados, de hecho, es un tabú. Bueno, yo no sé, aquí les doy un dato curioso, pero Colombia es de los países más rezagados en temas de patentes a nivel mundial, ¿cierto? Obviamente en los últimos años ha habido una mayor dinámica, sobre todo digamos que algunas universidades vienen digamos que trabajando el tema y se vienen conectando con algunas empresas, entonces digamos que vienen trabajando el tema de patentes, pero les quiero ser muy honestos, aquí hay universidades que tienen 50 años, 40 años, quizá más, y no tienen una sola patente, ¿cierto? Entonces eso da, uno dice, si allá es donde se genera el conocimiento y donde se pueden generar este tipo de acciones, ¿qué diremos del resto, cierto? Si allá no se da. Pero miren, vuelvo y repito, Alex, si una compañía se mete en este tema y logra meterse en el tema de protección, la saca del estadio porque está aumentando, multiplicando el valor de la compañía con creces, ¿sí? Por muchas razones. O sea, se los digo de todo corazón. Una empresa, por ejemplo, va a buscar inversionistas o accionistas y entre sus activos, llamémoslo así, activos intangibles, tiene una patente, ahí tiene, como les dije ahorita, su alhaja, ¿cierto? Es como cuando uno va a una prendería. Es que vengo a que me presten de buena fe tanta plata, pero si yo llevo un anillo, una joya, ahí mismo me lo prestan, ¿cierto? Es más o menos así. Entonces, hoy en día, digamos que muchas de las entidades o muchas de las empresas ya están empezando a meterse en el cuento. Entonces, digamos que ya hay algunas gobernaciones, ya hay algunas entidades como MinCiencias que a través de las gobernaciones y algunas otras entidades colocan recursos para que las compañías algún desarrollo que tengan lo puedan patentar y les salga a menor costo. Perfecto. Entonces, si por ejemplo un proceso de patentamiento, no sé, vale, no sé, 4 o 5 millones, pues a través, digamos que este tipo de acompañamiento les puede salir en 1,5 millones, 2 millones de pesos, entonces digamos que eso es muy significativo. Listo, es una ayuda bastante interesante. Listo, entonces sí, perfectamente, puede ser un tema de patentes o cualquier tipo de desarrollos. Listo, muy bien. Bueno, entonces, no siendo más, vuelvo y repito, los que no han diligenciado la encuesta y la lista de asistencia, nos dan esa manito por favor para que les llegue el material y también para mejorar cada vez más estos talleres, estas charlas y que efectivamente les sirva de mucho para sus empresas, sus negocios. Perfecto. Entonces nos estamos viendo próximamente. Les agradezco inmensamente a todos por su participación
y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. De parte del proyecto Bonos Empresariales, muchas gracias por tu asistencia y Mario, a ti por la intervención que tuviste en el taller de hoy. Gracias. A ti, Constanza, mi Dios te pague. Ok.